Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 2 de noviembre del 2015, nuestra lección lleva por título El barro del alfarero. Para comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este momento. Oremos. Eterno Padre Celestial, agradecemos, Señor, la vida que nos da. Agradecemos la oportunidad también de compartir su santa palabra a través de este medio. Bendiga en gran manera este ministerio, bendiga también a cada persona que nos está escuchando y asimismo, Señor, sea usted quien hable a través de su santa palabra a nuestros corazones el día de hoy. Quédese pues con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 6 titulada Actos Simbólicos. El texto para memorizar lo encontramos en Romanos capítulo 9, verso 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bien, vamos a comprender a través de los símbolos, como lo dice en nuestra lección de esta semana, cómo Dios nos enseña y siempre está al cuidado de que tengamos una comprensión casi perfecta de lo que Él está tratando de hacer con nuestra vida. No porque Él quiera manejarla, porque nosotros fuimos hechos de libre albedrío. Sin embargo, Él nos quiere decir que tiene el poder, que está al control. Él es el alfarero. Y esto lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros fuimos formados del polvo, lo que se pudo convertir en barro de tal manera que el alfarero moldeó, después sopló aliento de vida y fuimos seres vivientes o almas vivientes, como lo describe la Santa Palabra. Así también podemos entender que nuestro Padre Celestial siempre va a buscar una forma de hacernos comprender el trabajo que Él está haciendo en nuestra vida, a pesar de que el pecado nos separó de nuestro Creador. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, a través de ese infinito amor de nuestro Padre Celestial, como lo marca Juan 3:16, nosotros podemos ver manifestado su amor en la muerte de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para volver a redimirnos, para volver a unirnos con nuestro Creador. Sin embargo, como nosotros bien sabemos, Él nos hizo de libre albedrío, porque Él quiere que nosotros le amemos y con el amor que nosotros sintamos hacia Él, tengamos fe y confianza en Él, y así seamos hijos obedientes, que Él no tenga que manipularnos para obedecerle, sino que nosotros comprendamos este gran amor. Sin embargo, a través del profeta Jeremías, y vamos a Jeremías capítulo 18, versos 1 al 10, a través de él podemos ver lo que en realidad somos o en lo que nos hemos convertido después de que Dios hizo una obra perfecta. Y esa obra perfecta quiere Dios rescatarla nuevamente. Sin embargo, vamos a leer este capítulo del verso 1 al 10, capítulo 18 de Jeremías, para comprender la palabra del Señor para nosotros en este momento. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré
contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esto es palabra del Señor para nosotros en nuestro tiempo. Así como habló hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío en este tiempo, está hablando para nosotros. Dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Nosotros fuimos hechos de barro y nosotros podemos ser moldeados por esas manos maestras del alfarero. No vamos a ser obligados. Por tal motivo, nuestro Padre Celestial, como el alfarero, nos va a indicar el camino, pero si nosotros no queremos aceptar esa guía, entonces vamos a terminar como la vasija que se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Por qué estamos en las manos del alfarero? Porque Él es nuestro creador y Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Sin embargo, si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, entonces vamos a recibir también el pago de nuestras acciones. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 29, verso 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Y aquí podemos ver cómo es nuestra rebeldía, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros, que sabemos que tenemos un Creador, un Padre amante y todopoderoso, podamos refutar lo que Él hace en nuestra vida para bien nuestro? Todo lo que Dios ha mandado a través de sus profetas es para hacernos volver al Edén, es para hacernos volver al lado de nuestro Creador. Y nosotros lo único que hemos hecho es desechar esa guía y tratar de vivir conforme a nuestra sabiduría y a nuestro entendimiento, lo cual hemos hecho todo este tiempo, de tal manera que nuestro Padre Celestial llega a un punto en el cual Él dice y declara sus sentimientos en contra de lo que nosotros hacemos por nuestra desobediencia. Así también vamos a leer Isaías capítulo 45, verso 9. Isaías 45, verso 9 dice de la siguiente manera: Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Esto es una pregunta para nosotros. Dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Nosotros no podemos ir en contra de nuestro Creador porque nosotros no tenemos la sabiduría, ni siquiera el entendimiento para comprender la obra de sus manos. Por tal motivo no tenemos el derecho de cuestionar lo que nuestro Padre Celestial esté obrando en nuestra vida. A través del profeta Isaías, así como del profeta Jeremías, podemos ver la dureza del corazón de la humanidad, de la creación del alfarero. Nosotros por eso aquí podemos comprender lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo es posible que la vasija le reclame a su hacedor? ¿Cómo es posible que la vasija quiera refutar algo que el hacedor o que el creador de esa vasija haya hecho? ¿Acaso la vasija tiene mayor conocimiento que el creador? ¿Acaso la vasija tiene mayor conocimiento que el alfarero que la moldeó? Nosotros así es como Dios quiere que entendamos cómo es nuestra actitud hacia Él, que es un Dios todopoderoso. Y a veces nosotros con nuestra inteligencia pecaminosa, con nuestra sabiduría que tenemos humana, queremos cuestionar lo que Dios hace en nuestra vida. Sin embargo, esta lección nos va a ayudar a comprender que lo único que Dios quiere es que nosotros obedezcamos y escuchemos
sus sabias palabras, porque Él nos hizo y Él sabe lo que nos conviene en esta vida. Vamos a leer también Isaías capítulo 64, verso 8. Dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos somos. Aquí podemos entender la claridad con la cual el profeta Isaías comprendía lo que nosotros somos y lo que nuestro Padre es. Y él no podía refutar eso. Entonces, él dice que él entendía que nuestro Padre, ¿verdad?, es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos y todo lo que Él formó es obra de sus manos y eso somos nosotros. Y por eso cuestionaba anteriormente cómo la vasija va a reclamarle a su hacedor algo. ¿Cómo va a ser posible eso, verdad? También vamos a leer Romanos capítulo 9, versos 18 al 21. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bien, creo que esto nos amplía un poquito más el panorama sobre el barro del alfarero, ¿verdad? Nosotros podemos aquí ver que de la misma manera el apóstol Pablo había comprendido las palabras de los profetas, principalmente de Jeremías, del capítulo 18 que leímos al principio. Y vemos cómo él dice, ¿acaso puede inculpar, verdad, la vasija a su hacedor? ¿Acaso él va a altercar, nosotros vamos a altercar con Dios, vamos a pelear con Dios, vamos a discutir lo que él hizo? Nosotros somos vasos de barro que él formó. Entonces, por tal motivo, no podemos preguntar, ¿por qué me hiciste así? Porque él es quien nos moldea de acuerdo a su infinita sabiduría. Nosotros, con el libre albedrío que tenemos, podemos llenar esta vasija que somos, este vaso de barro que somos, con lo que nosotros querramos, porque Dios, aunque Él nos formó, aunque Él nos hizo de acuerdo a su voluntad, no va a dirigir nuestra vida de tal manera que seamos como máquinas insensibles. Él lo que necesita es sentir que seamos agradecidos por la obra que Él hizo con nosotros, porque somos obra de sus manos. El cuerpo humano es incomprensible hasta este momento. No se entiende cómo está constituido. La ciencia no ha logrado descifrar cada molécula que nosotros pues podemos ver a través de la mano poderosa de Dios que Él formó, en lo que nos hemos convertido hasta hoy, ¿verdad? La ciencia no ha descifrado cómo hacer un corazón, no ha descifrado cómo hacer un cerebro como el nuestro. Ha intentado igualarlo, pero realmente no lo ha conseguido al 100%, aún teniendo el mismo cuerpo humano para experimentarlo en su totalidad. No ha comprendido cómo fue constituido, porque esta es sabiduría divina, únicamente de nuestro Padre Celestial. Dice el comentario de la lección: por causa del constante rechazo y la persecución que afrontó sin duda Jeremías, quería abandonar todo. ¿Valía la pena luchar y pelear en favor de la nación? A veces seguramente sintió que la respuesta era no. Y tiene toda la razón, porque nosotros estamos viendo que Dios mismo, con todo el amor que Él nos tiene hacia su creación, Él mismo en algún momento llegó a arrepentirse de lo que hizo. ¿Por qué? Porque nosotros no atendimos a la voz de su llamado, porque nosotros no atendimos a obedecer sus mandamientos, sino que nos desviamos a nuestros propios caminos e hicimos nuestra propia voluntad. Entonces nosotros vemos aquí que el barro del alfarero era perfecto en sus manos,
La vasija cuando fue terminada era perfecta en sus manos. Lamentablemente, posteriormente a lo que Dios hizo, el enemigo de Dios también trabajó de tal manera que como nos hizo de libre albedrío, nosotros decidimos si llenarnos de las palabras de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, o llenarnos de las palabras del enemigo de nuestro Creador. Y es así como vamos desviando nuestros caminos, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero dice que Él tiene el poder para volver a amasar el barro y volver a formar esa vasija. Esto puede suceder siempre y cuando la vasija aún no se haya endurecido, siempre y cuando la vasija aún sea dócil, porque si la vasija ya se endureció, puede ser frágil, se puede romper. Entonces, sin embargo, si hay docilidad, ¿verdad? Dócil, bueno, frágil significa que somos delicados y débiles, pero sin embargo, docilidad significa que estamos listos para ser moldeados nuevamente. Eso significa la disponibilidad que hay en nuestro corazón de cambiar nuestra vana manera de vivir. Entonces, nuestro Padre Celestial, que es el alfarero, necesita que seamos dóciles, que aún no estemos como el barro, ¿verdad? Que ya se endurece. Entonces, cuando se llega a golpear o a caer, se rompe. Dios no necesita que seamos así, sino que seamos dóciles. ¿Dóciles para qué? Para que seamos moldeados. El profeta Jeremías, siendo un hombre comprendiendo también lo que vivía, no entendía cómo el pueblo no escuchaba la palabra del Señor. No entendía cómo el pueblo de Dios, la creación de Dios, rechazaba la palabra de su Creador. Y es por eso que él en algún momento llegó a desistir, llegó a pensar en dejar este ministerio el cual se le había encomendado. Sin embargo, nosotros podemos ver que las manos del alfarero, ¿verdad? Nosotros podemos ser moldeados. Dice el comentario de la lección, sin duda mientras observaba las manos del alfarero se le dio una imagen, un símbolo del modo en que Dios obra con el barro humano. Aunque hay otras verdades en la imagen del alfarero y el barro, esta enseña la soberanía total de Dios, es decir, por desesperanzada que fuera, que pudiera haber parecido una situación desde la perspectiva de Jeremías, el simbolismo del alfarero y el barro le mostraron que en última instancia, y a pesar de las decisiones equivocadas, incluso intencionalmente equivocadas que toma la gente o que tomamos nosotros, Dios está al control del mundo. Él es la fuente absoluta de poder y autoridad. Él al final triunfará, no importa cuáles sean ahora las perspectivas. Nosotros vemos aquí que Jeremías, al ver el trabajo del alfarero, pudo comprender mejor el mensaje que Dios le estaba enviando para su pueblo. Y entonces pudo comprender que aunque el pueblo no escuchaba su palabra, Dios tenía el control y Dios podía hacer con el pueblo lo que bien le pareciera. Sin embargo, el amor de Dios y su misericordia se ha extendido, que es por eso que nosotros podemos tener la dicha de vivir libremente y de tomar una decisión. Pero sabemos que así como el pueblo de Israel pagó las consecuencias de cada acción, de cada decisión que tomaron, y si fue buena, recibieron buena recompensa. Y si fue mala, recibieron igual las consecuencias de sus malas acciones. Entonces, así nosotros también debemos de entender que somos como el barro en manos del alfarero, pero nosotros no debemos de endurecer nuestro corazón, sino al contrario, debemos de estar prestos a escuchar la voz del Señor, porque lo único que Él quiere hacer con nosotros pues realmente es llevarnos a vida eterna. Si nosotros leemos Jeremías 18:6, en donde nos decía, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién es el barro del alfarero? Nosotros. Nosotros somos el barro del alfarero. Entonces, nuestra lección del día de hoy nos enseña
que nosotros somos el barro del alfarero. Nosotros no podemos reclamarle a nuestro Hacedor lo que hizo. Nosotros no podemos olvidarnos de la palabra de nuestro Creador. Nosotros debemos de prestar atención a las palabras y al llamado de nuestro Creador, porque Él nos hizo, Él sabe cómo nos formó, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe para qué fuimos formados. Si nosotros desviamos la mirada de nuestro Creador, entonces vamos a terminar en manos del enemigo. Vamos a terminar en lugares que no queremos terminar, pero va a ser una decisión nuestra. Incluso si nosotros continuáramos buscando textos en donde nuestro Padre Celestial trata de darnos un mensaje a través de símbolos y que nos hace entender y nos hace comprender que Él con sus preciosas manos, con amor eterno nos ha amado y por lo tanto Él dice que prolongó sus misericordias y nosotros somos parte de esa misericordia que prolongó el Señor. Si Él quisiera, Él puede destruir esta creación y volver a crear algo nuevo y maravilloso que le honre y que le dé la gloria como Él se merece. Sin embargo, en su amor y en su infinita misericordia, Él nos pide que seamos dóciles y que estemos dispuestos a ser moldeados en sus manos. ¿Para qué? Para terminar siendo una vasija perfecta. Él sabe los cuidados que necesitamos, Él sabe por qué Él nos hizo. Siempre y cuando nosotros acudamos a sus manos poderosas, nosotros así vamos a comprender que Dios está al control de nuestra vida, pero para bien. Vamos a leer una parte más del comentario de la lección. Dice, a pesar de la realidad de la libertad de elección humana y los resultados frecuentemente calamitosos del abuso del libre albedrío, al final tenemos la seguridad de que podemos esperar en la absoluta soberanía de nuestro Dios amante y dispuesto al sacrificio propio, cuyo amor se reveló en la cruz. El mal no triunfará, pero Dios y su amor sí. ¿Qué esperanza tenemos? Dice, ¿qué esperanza tenemos? Nosotros tenemos una gran esperanza, que nuestro Padre Celestial tiene el poder por sobre todas las cosas, y así como Él nos hizo, así como Él nos creó, Él está dispuesto a mostrarnos su amor, su misericordia. Lo hizo a través de la cruz del Calvario con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él sigue llamándonos con los brazos abiertos y nos solicita que a pesar de que tengamos el libre albedrío, vayamos a Él para que nos dé sabiduría y tomemos buenas decisiones y así Él no tome, ¿verdad? En un momento no tome una decisión la cual prefiera destruir esta vasija que no quiere obedecer su palabra y renovar y hacer otra o hacer otra nueva en su lugar de diferente forma, ¿verdad? Nosotros podemos comprender que el mal no va a triunfar en nosotros si nosotros así no lo permitimos. Dios está dispuesto a apoyarnos, Dios está dispuesto a vencer con su pueblo porque Él ya venció. Venció a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, y sabemos que el enemigo está vencido. Pero si nosotros no escuchamos a nuestro Padre Celestial, le damos poder al enemigo para que Él haga de nosotros lo que le parece. Sin embargo, nuestro Maestro, nuestro alfarero, sus manos poderosas están dispuestas a ayudarnos antes de caer en las manos del enemigo de Dios, porque de allí no hay vuelta, no hay recompensa, no hay vida nueva, no hay vida eterna, al contrario, ¿verdad? Vamos a perecer y vamos a perecer para siempre. Así que entendamos que si nosotros somos barros del alfarero, debemos de tener esa disposición en nuestro corazón de escuchar a Dios, no cuestionar sus palabras porque Él es sabio y Él sabe lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. No endurezcamos nuestro corazón para que no seamos quebrantados. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a dejar allí sus comentarios, preguntas o si tienen alguna petición especial, con mucho gusto pueden dejarla en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.